Pues aquí estamos de nuevo y es el momento de abordar esa sección que nos encanta, que es la que compartimos con el ilustre Colegio Oficial de Abogados de Alicante, el ICALI, que siempre viene a contarnos y hablarnos de temas interesantes por esa vinculación tan potente que ellos tienen con la ciudadanía. Al final, bueno, pues el ICALI trabaja no solamente para sus colegiados, sino para todos los ciudadanos. Hoy nos acompaña José Lledó Bosch, él es presidente de la sección de abogados especialistas en Derecho de Circulación, Responsabilidad Civil y Seguros. ¿Qué tal? Bueno, muy bien, buenas Bienvenido. tardes. Bueno, hay un tema que a mí me gustaría abordar hoy, porque nos queda la duda a todos de si ese goteo incesante y fatal de accidentes en los que se encuentran involucrados ciclistas se produce ahora porque, bueno, pues porque hay una mayor proliferación de este tipo de incidentes, o siempre se ha producido y los medios no lo contaban hasta ahora. Bueno, pues en primer lugar hay que decir que hasta ahora no se contaba por parte de los medios. Datos consolidados tenemos desde como última fecha 2015, y en 2015 están contabilizados accidentes en los que intervienen ciclistas 7.186, de los que 58 ciclistas fallecieron y 652 fueron hospitalizados. No se establece responsabilidad, ese aspecto no se trata, pero en principio es una cantidad bastante importante. Por lo tanto, es siempre ha ocurrido. Siempre ha ocurrido. Ahora, efectivamente, lo que ha sucedido va a más, evidentemente. La gente pues quiere disfrutar, sobre todo cuando viene la época estival de la bicicleta, del deporte. Cada día somos más deportistas. Claro. Y bueno, pues se mezclan las circunstancias de la fiesta, la gente que se retira demasiado tarde, la gente que tiene unos hábitos de consumos no saludables, de no estar concienciados en cuanto al cumplimiento de las normas, y evidentemente eso, con los ciclistas que salen por la mañana, pues es una bomba de relojería que puede acabar pues como está acabando. En este caso, bueno, pues se ha reaccionado y hay una propuesta de ley para revisar las penas e introducir una nueva regulación de la imprudencia en la conducción. Esta propuesta de ley es a colación precisamente de estos fatales accidentes que se han producido pues, en diferentes puntos de nuestra región. Se producen por toda España, pero en fin, nosotros nos hemos llevado la palma, como se suele decir. 5 ciclistas muertos, 4 ciclistas en 2 siniestros. Es una cifra, bueno, pues sí, ya preocupante. Este último fin de semana también, en otras localidades de España. O sea, es un goteo incesante de accidentes de circulación. Y yo creo que en este momento la Administración, el Ministerio del Interior y el propio Partido Popular, desde el Congreso de los Diputados, y tengo que decirlo así porque realmente son los que de alguna manera han puesto de manifiesto este ímpetu inmediato para sacar adelante las reformas, son importantes. Desde el punto de vista de la Administración, ya lo estaremos viendo en los spots publicitarios, tanto en radio como en televisión. Hay una campaña de concienciación en cuanto al tema de accidentes, en el que intervienen familiares o personas que han intervenido directamente en accidentes de circulación donde se han visto implicadas ciclistas. Por otro lado, se potencia, todo esto lo explicó el ministro del Interior en su comparecencia del 16 de mayo pasado, en una serie de vigilancias de sobre todo las vías convencionales por las que fundamentalmente van los ciclistas, publicitándose y especificándose que se van a efectuar, sobre todo las mañanas de sábados y domingos, controles de alcoholemia y de drogas, hasta una cantidad que se prevé de 100.000 de alcohol y 30.000 de drogas en estas vías por las que pueden circular los ciclistas. Pues de alguna manera estas personas que no están concienciadas para no hacer esa mezcla de alcohol y vehículo de circulación, pues por lo menos que no vayan por esas vías por las que van los ciclistas. Claro. Por otro lado, también se trata de potenciar
una señalización de las vías por las que evidentemente de forma frecuente circulan ciclistas y por otro lado también potenciar la utilización del app como Viti, que de alguna manera pues lo que pretende es el propio trayecto, los riesgos que tengan, los problemas que puede existir, y te va a poder informar de los grupos de ciclistas que te puedes encontrar en tu propio trayecto, además de las condiciones atmosféricas, etcétera, etcétera. Es decir, que desde ese punto de vista yo creo que se actúa bastante rápido. Por otro lado, desde el punto de vista de la reforma, el Partido Popular, el 16 de mayo, coincidiendo con esta comparecencia del Ministerio de Interior, presentó una proposición no de ley para instar al Gobierno, el propio Partido Popular, sí, para que se hiciera una campaña de educación, concienciación y fomento de la educación vial, fundamentalmente en los propios colegios. Ajá, Entiendo que evidentemente es fundamental para que desde el inicio de la etapa escolar se tenga una conciencia clara, como existe en otros países, aquí también lo tenemos. Si salimos 4 de fiesta, pues uno no bebe, claro. Al menos si a los demás nos gusta beber. Claro. Pues entiendo que eso es una cultura que en España no tenemos muy desarrollada. Se venía demandando esa iniciativa desde hace tiempo y por fin ya es una propuesta real. Sí, lo que pasa es que luego veremos dónde esa asignatura, por llamarla de alguna manera, dónde la dan, porque si no hay educación para la ciudadanía, no sé dónde lo meterán, pero tendrán que meterlo, porque yo creo que es fundamental. O sea, porque por encima de que tengamos unos conocimientos de matemáticas, somos personas y nos movemos por la ciudad, y por lo tanto tenemos que tener una base de ciudadanos. Claro. Y claro. Si no tenemos esa base inicial, nos podemos encontrar con truncar la vida de la nuestra propia o de cualquier persona. ¿Cuáles son las penas? ¿Cómo está tipificado este delito? Las penas, ahí, pese a lo que he indicado de que efectivamente es importante que se ha echado adelante el Partido Popular presentando un proyecto de reforma de ley orgánica del Código Penal para incrementar las penas, yo creo que confunde. Los juristas realmente no es que confundamos, pero tenemos que atender siempre a lo que se analiza. En principio, las penas, cuando estamos hablando de una imprudencia grave con resultado de muerte, podemos estar hablando de una pena de prisión de 1 a 4 años. Ajá. Esto es lo que viene establecido. La reforma lo que pretende son dos cuestiones. Por un lado, señalar, claro, la reforma anterior lo que hizo fue despenalizar la imprudencia leve y establecer la imprudencia grave y por otro lado una imprudencia menos grave. Pero no nos dijo que era imprudencia menos grave. Claro. Por lo tanto, seguimos estando sin saber de forma clara, sí que hay unos parámetros, qué es imprudencia grave, qué es imprudencia menos grave y cómo encajar ahí cada uno de los hechos típicos que se puedan cometer. Pues bien, sobre ese aspecto de esa imprudencia grave, lo que viene a decir, lo que pretende la reforma es, se considerarán, en todo caso, supuestos de imprudencia grave aquellos en los que concurra alguno de los requisitos del artículo 379, es decir, alcoholemia, circular con alcoholemia, claro. Como vulgarmente se dice, es decir, con la capacidad afectada para conducir, claro. o con dos conductas objetivadas en ese sentido, que serían superar los niveles de alcohol en sangre de 1,20 o en aire expirado de 0,60, o superar los límites de velocidad en 60 km por hora en vía urbana o en 80 km en vía interurbana. Eso que parece tan bonito, realmente es poca cosa y reduce incluso lo que tenemos establecido. Me explico. Claro. Eso estaría diciendo que se consideraría imprudencia grave, si nos vamos, por ejemplo, a la velocidad, a un supuesto que al menos tuviera una velocidad superior a 110 km por hora en ciudad, claro. en vía urbana. Claro. Y a 100. ¿No sería imprudencia grave? Claro. Igualmente con el tema de la alcoholemia, esos límites. ¿Qué es lo que realiza? Pues yo creo que es un efecto de concienciación esa reforma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tomamos como referencia, dentro de esa circunstancia de que no sabíamos cómo casar y dónde establecer cada conducta como imprudencia grave o menos grave, sí. la conducta, la Audiencia Provincial de Alicante, en un acuerdo que se adoptó el 10 de junio del año pasado, 2016, a efectos de diferenciar uno y otro, decía, bueno, pues vamos a establecer lo siguiente. Aquellas infracciones graves de la ley de tráfico que sean consideradas muy graves, si alguien comete una imprudencia muy grave, lo consideraremos a efectos penales como imprudencia grave.
Si la imprudencia es, o sea, la sanción, la infracción es grave, lo consideraremos menos grave. Fíjese el lío. Bueno, pues si nos vamos al muy grave, que es infracción muy grave, que por lo tanto se consideraría imprudencia grave, se establece en el artículo 77 de la ley que he indicado de tráfico, por ejemplo, circular con un alcohol en sangre superior al reglamentariamente establecido, superar los límites de velocidad reglamentariamente establecidos. Es decir, el umbral de la consideración de delito de imprudencia grave está, según el criterio de la audiencia, por debajo de lo que se establece en la reforma. Ese es un aspecto. Otro aspecto de la reforma iría sobre la posibilidad de incrementar las penas en los supuestos en los que se dieran las circunstancias de la gravedad, una notoria gravedad, y que afectara a una pluralidad de personas con lesiones graves. En ese supuesto se pueden subir la pena hasta 2 grados. En supuestos de muerte estaríamos, como la pena tipo en principio sería hasta 4 años, si subimos 1 grado serían de 4 a 6 y 2 grados de 4 a 9, o sea, es decir, que podían llegar a imponerse penas de hasta 9 años de prisión. Bueno, esperemos que con esto frenemos esta tendencia que sí que es cierto que hay que actuar, y en este caso se ha actuado. Se introducen otros delitos también nuevos. Hay algunos que se tratan de actuar, pero vamos, me parece correcto. Por ejemplo, el conductor que huía, se marchaba del lugar del accidente, pues a veces se le podía imputar el delito de omisión del deber de socorro, pero luego se podía plantear, no se comete el delito porque realmente había otras personas alrededor que podían asistirle. Pues en este caso ya el tipo delictivo no es la omisión del deber de socorro, es marcharse del lugar de los hechos sabiendo que hay un accidente en el que has estado involucrado. José, no tenemos más tiempo, el tema es apasionante y queremos ahondar más en esta cuestión. Lo vamos a dejar para otro día, pero yo creo que es un tema del que tenemos que seguir hablando para que la gente se conciencie, tome conciencia y además conozca también cuáles son estos cambios legislativos que va a haber y que nos van a afectar a cualquiera que vayamos en un coche y que, bueno, que estemos infringiendo estas normas y causemos un resultado como los que se están causando últimamente. Muchísimas gracias a Alicali, muchísimas gracias a ti, José, también por haber estado hoy aquí. Y lo dicho, seguimos hablando. Muy bien. Gracias. Buenas tardes. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida. Hasta ahora.